Gloria a Dios. Aquí vemos algo bien importante en nuestras vidas. Seguimos con la serie de Caminando con Jesús. Llegamos aquí en la tercera enseñanza que nos da el Señor. Y esta vez se titula El camino de Dios es perfecto. Amén. El camino de Dios es perfecto para los que están anotando. El camino de Dios es perfecto. Y vamos a leer el Salmo 18. Si se pone sobre sus pies para leer la palabra de Dios, y ahorita nos sentamos. Salmo 18, dice el versículo 30, dice así la palabra del Señor. No lo tenemos, ¿verdad? No. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Señor, estamos delante de su presencia en esta hora para darle gracias por la oportunidad que nos da de venir a su casa. Gracias, Señor bendito, porque no estamos, Señor, allá en un hospital, Dios. No estamos allá en un lugar donde verdaderamente hay sufrimiento, en este caso en las guerras, que están sufriendo las guerras en algunos países, Señor. Y te pedimos por esas almas, Señor, que están en los hospitales, que están en las cárceles, en la Cruz Roja, Señor, allá en medio de la guerra, sufriendo. Bendito Dios, ten misericordia de esas almas, Padre Santo. Y en esta hora le pedimos que hable a nuestras vidas, Señor, su palabra, que hable a nuestras vidas, Señor, esa palabra hermosa que tiene, Dios bendito, esa palabra acrisolada, Dios bendito, esa palabra transparente, esa palabra que da vida, Dios, a nuestros corazones, bendito Salvador. En esta hora queremos deleitarnos, Señor, en esa palabra, Dios, que solamente usted puede dar, que sale de su boca, Señor. Su palabra dice, Padre Santo, que no solo de pan vivirá el hombre, Padre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí estamos para escuchar esa hermosa palabra, Padre. En el nombre de Jesús, yo me quito de este lugar, Padre, y le doy lugar al Espíritu Santo para que hable. Amén. Y ministre nuestros corazones. Háblanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Tome sus lugares en esta hora. Camino. Ya vimos en el primer mensaje que tuvimos, pero vamos a dar un recordatorio, que camino significa calzada, significa senda, significa vereda. ¿Se acuerda con donde iba los dos que iban a Emaús, Cleofas y su compañero? Iban por una calzada, iban por una senda, iban por una vereda, iban a su casa, ¿verdad? Y vemos que el camino de Dios, como dice su palabra aquí en el capítulo 18 de Salmos, que vamos a ver, el camino del Señor es perfecto. Es su camino. Ese es el punto número uno. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, dice aquí. Perfecto es el camino de nuestro Dios, porque dice que Él, cuando comienza el ser humano a caminar en los caminos de Dios, comienza Dios a perfeccionar el camino en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué lo empieza a perfeccionar? Porque Dios es el que ve el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo comprobamos? En el versículo 1, lo que dice el salmista, lo que estamos hablando, el contexto de lo que estamos hablando el día de hoy, el salmista nos está diciendo, te amo, le dice a Dios, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Está enamorado el salmista del rey, de nuestro rey, del Dios Todopoderoso, porque David escribe este salmo cuando estaba atribulado, cuando estuvo Saúl persiguiéndolo. Saúl lo estaba persiguiendo, Saúl estaba en contra de David, y Dios lo libra de mano de Saúl. Cuando lo libra de mano de Saúl, le dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Está haciendo eso el rey David, diciendo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Miren qué hermosa la palabra de Dios. Cuando está hablando el salmista David, está diciendo, Señor, tú me has librado de mis enemigos y por eso yo te amo.
Tú me has librado de mis enemigos, por eso eres tú mi fortaleza. Tú me has librado de mis enemigos, por eso eres mi roca, mi castillo, mi libertador. En ti confiaré, la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Aquí hay muchas palabras que podemos pasarnos todo el día escudriñando y viendo detalle por detalle: la roca, el castillo, la fortaleza, la confianza, el refugio. Todo eso es nuestro Dios. Que podemos hacer un tema de cada una de estas palabras tan hermosas. Pero mire, aquí nos vamos a hacerlo después con calma eso. Pero aquí estamos viendo que por esta razón David escribe en el versículo 30: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. ¿Por qué lo hizo David? Porque él conocía a Dios. Puede anotar ahí: cuando nosotros conocemos a Dios, podemos declarar que su camino es perfecto. Cuando conocemos a Dios. Ahora, ¿qué es la palabra perfecto? La palabra perfecto, según el diccionario de la Real Academia, dice que lleva el mayor grado posible de bondad y excelencia. ¡Wow! Que posee el grado máximo de una determinada cualidad. ¿Sabía usted que la perfección, la palabra perfecto, es uno de los atributos de Dios? Y dice que en el hebreo, que quiere decir perfecto, es la palabra tamim, T-A-M-I-M, que significa íntegro. Una persona íntegra, alguien que es sano, que es saludable, que está entero, que está completo. Porque en el griego quiere decir teleios. Tal vez así se diga, tal vez no, pero encontré que es T-E-L-I-O-S, teleios, que significa completo, pleno. Perfecto. Y esto lo dice en el capítulo 5 de Mateo, verso 48, donde dice el Señor: sean perfectos como mi Padre es perfecto. Ahí lo dice Jesús en Mateo 5:48, en el último versículo de Mateo, del capítulo 5, en las bienaventuranzas. Está hablando el Señor Jesús y dice: sean perfectos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, aquí nos está diciendo el Señor que nosotros, cuando nosotros nos está diciendo que seamos perfectos, nos está diciendo la palabra tamim y está diciendo la palabra teleios. Sabemos que la Biblia se escribió en 3 idiomas, ¿verdad? Arameo, griego y hebreo. En estos 2 idiomas, de hebreo y en el griego, nos está diciendo: sé íntegro. ¿Y qué es la persona íntegra? Sé saludable, sé completo, transparente. La integridad es bien importante para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos en el camino de Dios, nosotros tenemos que ir cada día limpiándonos. Dice la palabra del Señor: limpiémonos de toda contaminación de carne, todo lo que estorbe, todo lo que no le agrade a Dios. Nosotros no es de que nosotros ya seamos perfectos en el nivel de Dios, no, pero lo que Dios quiere es que nos vayamos perfeccionando cada día. Y esa es la función que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos va regenerando, el Espíritu Santo nos va llevando cada día a ser igual que nuestro Dios. Vamos a ser igual que Dios cuando estemos en el cielo, pero nosotros, el Espíritu Santo nos va diciendo, cuando vamos caminando el camino de Dios, nos dice, nos redarguye de pecado. Eso es lo que es la función del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estar humillados delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Él vaya haciendo su trabajo en nuestras vidas, para que vaya haciendo lo que Él quiere hacer en nosotros. Y aquí vemos un ejemplo bien grande, si quieren notarlo ahí, ejemplo de vida para nosotros, que es Cristo mismo. Pero hay otros ejemplos, hablando humanamente, en el
caminar de cada uno de los hombres de Dios, dice el Génesis capítulo 5 verso 24, de un hombre que fue íntegro y de un hombre que caminó con Dios. Tenía esas dos cualidades, porque el caminar con Dios es difícil. Es difícil el caminar con Dios, pero este hombre nos da el ejemplo aquí en el capítulo 5 de Génesis. Este hombre se llamaba Enoc. Y dice la palabra del Señor en el versículo 24 del capítulo 5 de Génesis. Dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Cuando comenzó a caminar Enoc con Dios, él tenía 365 años de vida. Él caminó con Dios 365 años, perdón. Entonces esos 365 años, a los 365 años Dios se lo llevó. Se fue con Dios Enoc. Y dice la palabra del Señor, hablando de Enoc en el Hebreos capítulo 5, vemos algo bien importante que hizo Enoc. Y Hebreos nos lo dice: toda la palabra del Señor es inspirada por Dios y útil para redarguir. Eso es lo que dice la palabra del Señor: para instruir, para enseñarnos. Y aquí está, mire, algo bien importante que vemos en capítulo 11 de Hebreos. Vaya conmigo ahí, 11:5. Dice la palabra del Señor: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vamos a desglosar poco a poco ese texto tan hermoso. En primer lugar, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, dice la palabra del Señor, y no fue hallado. O sea que nadie lo encontró para hacerle su santa sepultura, ¿verdad? No encontraron el cuerpo, Dios se lo llevó. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que Enoc dio testimonio. Fue un testimonio vivo Enoc cuando él vivía. Él estuvo viviendo de una manera agradable a Dios. Él estuvo viendo en su caminar con Dios, él estuvo agradando a Dios. Y en su caminar con Dios no solamente agradó a Dios, sino que también estuvo dando testimonio de un Dios vivo y verdadero. Muchas de las veces nosotros, cuando vamos a nuestro trabajo, cuando vamos a la tienda, cuando vamos a algún lado, a alguna diligencia que tenemos que hacer, nosotros nos encontramos con muchos, ahora sí que nos ponen como pruebas en nuestras vidas, para que ver si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Las circunstancias se ponen enfrente de nosotros y nos dicen las circunstancias: a ver, ahora sí, aquí prueba a ver si es cierto que eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Aquí pruébalo, porque aquí te voy a poner a este que se te va a atravesar en la calle. Sea una bicicleta, sea un carro, sea alguien allí, se te atravesó en la calle y no puso las direccionales o no te dio la señal, y nosotros ahí nos prueba nuestro Dios. Prueba nuestra paciencia, porque nosotros tenemos que ser probados cada día. Y ahí vemos si verdaderamente nosotros estamos dando testimonio, si verdaderamente estamos caminando íntegramente con Dios. Entonces, cuando nosotros vamos caminando, en el caminar con Dios, nos damos cuenta que nos vamos a encontrar con todo eso en nuestras vidas, con todas esas pruebas, con todas esas dificultades. ¿Qué vamos a hacer ahí? Nosotros tenemos que pararnos firmes delante de la circunstancia, delante de la dificultad, y demostrar, sacar lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué hay dentro de nosotros? Cristo. Cristo está dentro de nosotros. Pensar nosotros, si Cristo haría eso, si Cristo se enojaría así de esa manera, maltrataría de esa manera, o muchas de las veces se pelearía, porque no sé si ha visto ahí gente que se baja de los carros y le patea el otro carro al otro y se andan peleando en media calle. ¿Por qué se pelearon? Porque se le atravesó, porque muchas de las veces en ese momento no pudieron contener la ira, ¿verdad? Ahora, aquí vemos, caminó y dio testimonio de que verdaderamente estaba Dios con él. ¿Y sabe qué? Dios se agradó de él. Dios, él
aquí dice en el versículo, la última parte del versículo 5, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ese reto en nuestras vidas? Agradar a Dios. ¿De qué manera yo voy a agradar a Dios? Amando a mi prójimo, amando a aquellos que no me quieren, amando a aquellos que me aborrecen, amando a todos aquellos que necesitan el amor de Dios. Ahí es donde nosotros vamos a poder agradar a Dios. Vamos a poder nosotros agradar a Dios de la manera que Enoc agradó a Dios, con la fe. Él tenía una fe inmensa, una fe grande para agradar a Dios. Y aquí estamos viendo que Enoc caminó con Dios. Enoc vivió íntegramente con Dios, y vemos que ese ejemplo nosotros tenemos que tomar, ¿verdad? El mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y el ejemplo de Enoc también. Vamos a ver Isaías capítulo 55, verso 8 y 9. Y vamos a ver qué nos dice el Señor ahí referente al camino de Jehová, referente a los pensamientos de Dios, a cómo debemos conducirnos nosotros como hijos de Dios. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 55, ahí ya estamos, ¿verdad? Dice así: gloria al Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice la palabra del Señor que sus caminos no son como los de nosotros. Ese es el punto número 3. Sus caminos no son como los de nosotros, son diferentes. Sus pensamientos no son como los de nosotros. Más altos, dice aquí, son más altos sus caminos. Sus pensamientos son más que nuestros pensamientos. Dice, no son vuestros pensamientos mis pensamientos. Entonces, aquí vemos cuando habla el Señor de pensamientos, está hablando de decisiones. Yo lo encontré en el griego que dice krinein, y dice, la palabra significa decisiones. O sea que las decisiones que Dios toma no son nuestras decisiones. Tenemos que apegarnos a las decisiones que Dios hace. Amén. O sea que tenemos que apegarnos a lo que Él está haciendo y decirle, Señor, estas decisiones, estos pensamientos que yo tengo, ¿te agradan a ti? Hacerle esa pregunta a Dios. Porque aquí está diciendo, mis pensamientos, o sea, mis decisiones no son sus decisiones. Ahora, si Dios está hablándonos en esta hora de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, Él se está metiendo ya dentro de nuestra vida personal. Ya está diciendo, yo quiero, hijo, yo quiero, hija, usarte como un instrumento, quiero hacer mi voluntad en tu vida, pero necesito de que tus pensamientos estén bien ubicados, que tus emociones, que todo lo que tú eres esté bien ubicado, bien ubicada para poder yo hablar contigo, que tú estés en una armonía de tu vida, que estemos tranquilos, que estemos calmados. Como decía la palabra del Señor, como decía nuestro Dios en la semana pasada, que haya quietud, que haya calma. Cuando Jesús llega y les dice paz a vosotros, a sus discípulos, entonces les dice quietud y calma en sus corazones, para poder Dios tratar con nosotros y que sus decisiones, que sus pensamientos sean similares, o sean nosotros más apegados a las decisiones y pensamientos de Dios. Ahora, sus caminos no son como los nuestros, son más altos sus caminos. Aquí vemos otra vez el versículo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ya vimos esa parte, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, como son más altos los cielos que la tierra, yo encontré aquí que para llegar al espacio más cercano del nivel del mar, al espacio más cercano, según los astrólogos, está a 100 kilómetros del nivel del mar. 100 kilómetros para llegar al espacio más cercano, imagínense. O sea, si nosotros somos el mundo, el globo terráqueo está en rueda, ¿verdad? Entonces el globo terráqueo al espacio, a un lugar donde se pueda ver, por decir, el primer cielo que podamos nosotros identificar, según los astrólogos, no está hablando de un cielo, está hablando de un espacio, de algo que puedas, no sé, tal vez ver o estar acerca de ese lugar, a 100 kilómetros del nivel del mar. Es demasiado lejos. Pero ahí es donde nosotros damos cuenta que los pensamientos de Dios son demasiado altos, ¿verdad? Como decimos en el canto que dice: tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Tan grande es el amor de Dios. Entonces ahí es donde nosotros estamos, en ese amor de Dios. Y nosotros vemos que el salmista Isaías, acuérdense que el salmista Isaías fue un profeta que vino a prevenir, o vino a anunciar el nacimiento de Jesucristo, vino a anunciar que venía el Salvador. Entonces este salmista, Dios le habla y Dios le dice: dile a mi pueblo que mis pensamientos son más altos que sus pensamientos, y mis caminos son más que sus caminos, y que ellos se vuelvan a mí. Porque este capítulo, para poder ver el contexto de esto, nos vamos al versículo 1, donde dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid comprar y comer, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Aquí vemos que está diciendo que vayamos a la presencia de Dios, porque Él es gratuito. El gozo, el vino es símbolo de gozo. Y dice: vengan a gozarse. La leche es símbolo de comida, de alimento sólido. Vengan a gozar, vengan a comer, vengan a disfrutar en mi presencia. Amén. Disfruten en mi presencia. Porque dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Versículo 2. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Wow. Dice: vengan y deleítense en mi presencia. Dice la palabra del Señor que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Ahora nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos que caminar en la presencia de Dios, y que nuestros caminos estén alineados a sus caminos. Amén. Que nuestros pensamientos estén alineados a sus pensamientos. Amén. ¿Por qué? Porque así vamos a obtener la vida eterna. Así vamos a obtener nosotros días de bendición en nuestras vidas. Aquí dice que si nosotros tenemos esa decisión en nuestras vidas de alinear nuestros pensamientos, de alinear nuestros caminos, a sus pensamientos, vamos a obtener la bendición de Dios, porque vamos a obtener la comida, el alimento, el gozo. Isaías 55, 1 y 2 estamos ahí. Amén. Entonces vamos a ver lo que dice el Señor. ¿Qué desea que yo haga? ¿Qué decisiones estoy tomando? Es una pregunta que Dios nos hace. ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Las decisiones que estoy tomando están aniveladas con las decisiones de Dios? ¿Está concordando con el carácter de Dios, con lo que Dios quiere que yo haga? Ahora, esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer, y tenemos que contestarle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos pregunta: hijo mío, hija mía, ¿estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a seguir mis instrucciones? ¿Estás dispuesto a seguir mis consejos?
Porque Proverbios, aquí donde estábamos lo que iniciamos en el Salmo, usted acuérdese que iniciamos en el Salmo 18. Amén. Y el salmista está hablando y está diciendo que sus caminos son perfectos. Vamos a ver Proverbios capítulo 9, verso 10. Gloria al Señor. La palabra del Señor nos va cada día moldeando, instruyendo nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es lo que nos endereza, lo que nos guía a los pensamientos de Dios, lo que nos lleva a los caminos de Dios. Y es el capítulo 10, verso 9 de Proverbios, si lo quieren anotar ahí. Dice la palabra de Dios: el que camina en integridad anda confiado. O sea, caminemos en integridad. Ya lo vimos, cómo caminó Enoc en integridad. Cómo caminaron los hombres de Dios. En este caso Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Job. Los hombres de Dios que vemos en la Biblia caminaron en integridad. Como ellos caminaron en integridad, mire, el que camina en integridad anda confiado. O sea que si usted va a la tienda y le dan cambio de más, usted se va a sentir bien, está confiado, porque dice, me dieron cambio de más, y usted está confiado, y se regresa a la tienda y regresa ese cambio de más, dice, yo estoy confiado porque estoy sintiendo en mi corazón regresar este dinero que me dieron de más, y lo entrega, y ¿sabe qué? Usted se va a sentir más confiado de lo que ya estaba, porque usted dice, pues simple y sencillamente esto no es mío. Estábamos mi esposa y yo en la Kroger hace algunos años. Nos encontramos una cartera y estuvimos buscando la dirección dentro de la cartera, y esa cartera traía cerca de $2,000, traía muchos billetes de 100. No lo conté todo porque más o menos era la cantidad que yo veía. Y buscamos la dirección, vimos la licencia, buscamos la dirección y llegamos a esa casa. Estoy haciendo corto la historia porque esto sucedió hace algunos años. Y llegamos a esa casa y era una casa de americanos. Precisamente la foto era de un americano. Y llegamos y le entregamos la cartera, no estaba él, entonces estaba su mamá, su suegra, no sé, tal vez. Pero yo hablé con ella, le dije, mire, yo me encontré esta cartera en el Kroger, la tienda de Kroger, y que vengo a entregársela. Y estaba ella, me miraba de arriba abajo y estaba con la boca abierta y dijo, ¿de verdad? Le digo, sí, es de verdad. Pero si él andaba como loco buscándola y todo me estaba diciendo en inglés todo, pero yo le dije, no se preocupe. La cartera está todo en orden, está todo bien. Entonces se la entrego y ella estaba bien contenta, le habló a su hija, no sé si era su hija, su nuera, estaban ahí y dialogando y me decían muchas gracias. Le digo, no se preocupe, Dios le bendiga, y ya, vamos, nos fuimos, mi esposa y yo. Pues resulta que me pidió el número de teléfono a ella para que su esposo de ella hablara conmigo, ¿no? El dueño de la cartera. Le dije, no hay problema, yo se la dejo. Le dije una de las tarjetitas que traemos nosotros para ahí, que se llaman tarjetitas para el negocio, entonces la dejamos para lo del trabajo. Y ahí estaba mi número de teléfono. Entonces él me habló, dice, ¿dónde estás? Digo, pues vine a Kroger, me regresé a Kroger, pues ando comprando mi mandado y pues necesito, ¿verdad? Yo por llevarte la cartera, pues no hice mis diligencias. Pero llegó él y estaba impresionado porque él no pensaba que una persona de nuestra raza, pues principalmente nosotros que somos de otro país, que no es de ellos, fuera a ser íntegro y le fuera a regresar lo que necesitaba, porque él me dijo, es que esto yo ya lo tenía que entregar y yo andaba como loco buscándola y no la encontraba, y me dio un abrazo y me dijo, muchas gracias, dice, ya no hay gente como tú, es muy difícil encontrar gente así. Y le dije, no, pues nosotros somos hijos de Dios, somos siervos de Dios y nosotros tenemos que actuar como Jesús actuaría. Y le entregué el mensaje de salvación y estuvo bien contento. Y bueno, eso es, muchas de las veces nos vamos a encontrar con esa tentación
Porque muchos dicen, ¡ay, qué bendición! Ya me encontré una bendición aquí, ya pues ya, véngase para acá. Pero, ¿qué si esa persona, la dueña de esa cartera, o de lo que tú quieres agarrar, ¿qué de ella? Ella tiene sus necesidades también. Entonces tenemos que pensar nosotros que pedirle a Dios la sabiduría, el entendimiento para ver cómo es que nosotros tenemos que caminar en el camino del Señor. Entonces aquí vemos el versículo que dice: el que camina en integridad anda confiado. Diga conmigo la palabra integridad. Integridad. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Miren nada más, el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida íntegra delante de la presencia de Dios. Porque mire, Dios no nos va a dejar sin comer. No nos va a dejar sin comer. Ya tenemos cerca de 50 años de edad y no nos ha dejado sin comer. Desde que nacimos no nos ha dejado sin comer el Señor. Tenemos 40 y tantos años de edad y no nos ha dejado sin comer. Y no nos va a dejar. Entonces aquí vemos, los caminos de Dios son rectos. Vamos a ver Oseas. Ahí en el capítulo 14 de Oseas, mire lo que dice. ¿Quién? Es una pregunta. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Una pregunta que hace Dios. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Aquí dice, ¿quién es sabio? O sea, nos está diciendo Dios, es sabio, sé entendido, sé inteligente, tengamos conocimiento espiritual. Oseas capítulo 14 verso 9, tengamos conocimiento espiritual, tengamos ese conocimiento, seamos sabios, seamos prudentes, usemos de la verdadera sabiduría que es la sabiduría de Dios. ¿Quién es sabio? Dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Es una pregunta que hace nuestro Dios. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Ese es el punto número 4. Los caminos de Dios son rectos, son perfectos. Los entendidos, los que usan la sabiduría de Dios van a andar por ellos. Por eso es que Dios nos está diciendo en esta hora que nos enfoquemos, que nos guíe Él en su camino, que nosotros nos enfoquemos en ese camino. Porque dice la palabra de Dios en Isaías que por muy torpes que seamos, no nos vamos a extraviar. Vamos a vivir una vida agradable en la presencia de Dios. Entonces, hacemos un resumen de lo que Dios nos ha enseñado. Camino de Dios es perfecto en nuestras vidas. El ejemplo, Enoc caminó con Dios, caminó en fe, caminó dando testimonio. Los caminos de Dios no son como nuestros caminos. Nuestros pensamientos no son como sus pensamientos. Desear lo que Él desea. Decisiones saludables tomar en nuestras vidas. Decisiones que bendigan nuestra vida, que bendigan a los que nos rodean. Amén. Al referirse Jesús, el Señor, con mis caminos y mis pensamientos, dice que sus caminos, sus pensamientos fueron métodos para cumplir sus propósitos en nosotros. Dios usó esos métodos para cumplir sus propósitos en nosotros. Y terminamos con esto. Salmo 30, capítulo 18, 32. Dice así la palabra del Señor, Salmo 18, 32. Porque ¿quién es Dios? Estoy en el 31 para poder entrar al 32. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Aquí vemos la roca de nuestra salvación.
La roca, ¿qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y que hace perfecto mi camino. Él nos ciñe de poder. Este salmo lo estaba escribiendo David porque él estaba dando la fuerza. Dios estaba dando la fuerza para enfrentar todas estas situaciones que estaba enfrentando David. Hay muchas situaciones que enfrentamos nosotros en nuestras vidas, difíciles. Hay muchas situaciones que enfrentamos, nosotros necesitamos de la fuerza de Dios en nosotros. Las huellas de Jesús. No tomemos atajos. No tomemos atajos para caminar en el camino de Dios. No, para llegar al cielo no hay atajos. Sí o sí tenemos que enderezar nuestros caminos a los caminos de Dios. Sí o sí tenemos que enderezar nuestros pensamientos, poner nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Porque si tomamos atajos, los atajos no nos van a servir de nada. Por ejemplo, un atajo es cuando usted va y se mete en la línea de los corredores, que los corredores ya vienen de muchos kilómetros atrás, casi llegando a la línea no sé si usted ha visto las noticias donde algunos han hecho trampa y se han metido y han llegado a la meta y luego los descubren porque las cámaras los ven, o por ahí alguno que le gusta la comunicación, comunica y dice, no, yo vi uno que se metió ahí, no sería ese que ganó. Sí, ese fue el que ganó, pues ese se metió ahí se metió casi llegando a la meta. Así nosotros no vamos a Dios, a nuestras vidas, nos está guiando siempre, nos está mirando. Los ojos del Señor están sobre los justos e injustos. Las huellas de Jesús son bondad, rectitud, fe, amistad, lealtad, respeto, paciencia, fraternidad, esperanza, reverencia, compasión, perdón y amor. Esas son las huellas que tenemos que seguir. Es el camino que tenemos nosotros que seguir. El perdón y el amor. ¿Por qué? Porque si nosotros perdonamos, porque si nosotros caminamos por ese camino de rectitud, de bondad, de fe, de lealtad, de respeto, de fraternidad, de esperanza, de reverencia a nuestro Dios, de compasión a aquel que necesita la compasión, de perdón a aquel que nos hizo daño, de amor. Si caminamos por allí, vamos a ser siempre victoriosos. Amén. Vamos a orar.